24 AM. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a las noticias en Televisión Nacional de Chile. Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Revisamos lo que ocurre en diferentes puntos de Santiago y también las principales noticias. 24 comunas de la región metropolitana avanzaron a fase de transición en el plan paso a paso. 3,8 millones de habitantes en la capital están libres del confinamiento y este jueves se sumarán otras 8 comunas de la región metropolitana, entre ellas Santiago, Recoleta y Quilicura. Hoy otras 7 comunas del país también avanzaron a preparación, entre las cuales están Mejillones en la región de Antofagasta y Angol y Victoria en la región de la Araucanía. Siempre en materia sanitaria, el Ministerio de Salud confirmó la presencia de un segundo caso con la variante Delta del coronavirus en el país. Se trata de un joven que estaba estudiando en Europa desde septiembre. Tras su arribo desde Armenia, se sometió a un examen PCR que dio positivo. La persona contagiada se encuentra aislada y en buen estado de salud. Vamos a noticias internacionales. Rusia reportó este martes su cifra de fallecidos más alta de la pandemia, con 652 personas fallecidas por COVID en 24 horas. Las autoridades sanitarias identificaron a la variante Delta como la principal razón del aumento de los casos de coronavirus en el país. Aunque el número de casos diarios en el mundo es más bajo desde febrero, según la Organización Mundial de la Salud, Delta es considerada una variante más contagiosa que el resto y por eso es necesario estar en alerta. Hemos tenido mañanas muy heladas. ¿Cómo está la mañana de hoy? Que viene con el pronóstico del tiempo. En Santiago tenemos solo 0 grados a esta hora, pero recordar que ayer tuvimos menos 2,2 grados. Igualmente muy fresca la jornada. Se inicia hoy este martes. Tenemos 0, pero la máxima será de 23 grados con cielos absolutamente despejados. Bien, ¿y qué viene para los próximos días en el tiempo? Eso lo vamos a ver con Iván Torres más adelante. Recordar, a las 7 de la mañana, ahí está, eso sí, el tiempo para los próximos días. El miércoles 16 grados de máxima, el jueves 15 grados, viernes 13 grados con algo de nubes, sábado y domingo despejado, pero mucho frío en la capital. Solo 13 de máxima el sábado y el domingo 15 grados. Vamos a noticias policiales. El exfutbolista Marc González fue agredido en un cerro mientras paseaba con su familia en la comuna de Lo Barnechea. Producto de la pelea, terminó con una lesión vertebral. Fabián Collado con la información. Buenos días, Fabián. Muy buenos días, Vale. Fíjate que habían varias versiones respecto a este caso. Primero, de que se trataba de la detención de Marc González, luego de que se trataba de una riña. Pues bien, poco a poco se fue aclarando esta situación. En definitiva, fue un ataque directamente en contra del ex futbolista de Universidad Católica, actual comentarista deportivo, el cual se encontraba junto a su familia paseando en el sector oriente de la capital de la comuna de Lo Barnechea, cuando fue agredido de manera brutal por este grupo de 4 sujetos. Este es el sector del Cerro Loma Larga. Se encontraba junto a sus hijos, junto a su esposa Maura Rivera, cuando este grupo de sujetos, por motivos que se desconocen, comenzaron a tratar de expulsarlos de este lugar. Es ahí porque pidieron explicaciones, en este caso el ex futbolista junto a su señora y su núcleo familiar, que estos sujetos comenzaron a atacarlos con palos, con machetes, incluso, que se puede ver, incluso en las imágenes hay presencia de una escopeta en medio de todo esto, que afortunadamente no fue disparada. De todas maneras, una situación que trajo consecuencias, fracturas en contra del ex futbolista. Quiero que primero pasemos a revisar parte del ambiente de lo que se vivió en horas de la tarde del día de ayer en contra de Marc González. Bueno, ahí las imágenes son claras.
evidentes. ¿En qué sentido? Lo que hizo el ex futbolista fue defenderse, defender a su familia. Él en ningún caso provocó esta pelea. Queda claro en las imágenes que fueron captadas por vecinos de la comuna de Lo Barnechea. Pues bien, cuando ya se encontraba herido Marc González, Carabineros intervino. Y acá es cuando vienen varias versiones, como les estábamos contando. Ellos son alertados de una riña que había en el sector. Por lo mismo, tuvieron que ingresar. De hecho, fueron derivadas dos personas. Uno que estaba involucrado en este grupo que se puede observar en medio de este caballo, y además el futbolista, que fueron llevados hacia diversos centros asistenciales. En el caso del ex futbolista se pudo observar que tenía una fractura, por lo mismo son lesiones de gravedad. Él estuvo hospitalizado en la clínica alemana, una fractura vertebral, y en definitiva, afortunadamente, luego de un largo día fue dado de alta. Mientras que el otro sujeto, Gilberto Valdenegro Torres, estuvo en el SAPU de Lo Barnechea, donde estuvo constatando lesiones, y luego fue llevado hasta el Hospital Salvador para realizar algunas radiografías, pero no habría presentado mayores lesiones. Por lo mismo, fue nuevamente llevado hasta la 53ª Comisaría de Carabineros de Lo Barnechea, donde va a tener que responder ante la justicia. ¿Por qué? Porque acá el Ministerio Público es quien tomó este caso. ¿Y qué es lo que dijo? Marc González es víctima, no tiene absolutamente nada que ver, él no agredió. Se analizó esta imagen que ustedes están viendo en pantalla y él no es agresor, es el otro sujeto. Por lo mismo es el segundo, el cual va a tener que responder ante la justicia y va a ser formalizado durante las próximas horas. El ex jugador de la selección chilena solo se defendió y queda en evidencia en estas imágenes. Vamos a revisar declaraciones que emitió Carabineros a continuación. Tras recibir una denuncia de riña en la comuna de Lo Barnechea, Carabineros se desplaza rápidamente al lugar, verificando que habían dos sujetos agrediéndose, procediendo de forma inmediata a la detención, donde posteriormente se lleva a un centro asistencial donde sus lesiones no eran de gravedad. Por este motivo se da cuenta a la Fiscalía, la que dispone que uno de ellos pase a control de detención, mientras que el segundo sujeto queda apercibido en espera de citación por parte de la Fiscalía. Pero de todas maneras, recalcamos, el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Oriente determinó que Marc González es víctima, no es imputado por parte del Ministerio Público, porque se puede acreditar su defensa en este caso, que le estaba defendiendo a su familia, de situación que llama la atención. Y afortunadamente él, según la información que nosotros tenemos, se encuentra en su domicilio. De hecho, su esposa, a través de redes sociales, a través de Instagram, estuvo realizando algunos comentarios que llama la atención el nivel de violencia, por ejemplo, que estaban sus hijos ahí mismo, y que era impresionante que Marc estuvo defendiendo a la familia de los delincuentes, que gracias por las palabras de apoyo, pero que el daño ya está hecho, y que lo amenazaron de muerte, incluso con dispararle mismo a su esposo, el ex futbolista de la selección chilena. Vamos a revisar más informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Presta atención a estas imágenes de cámaras de seguridad que corresponden a un accidente de tránsito que se produjo en horas de la noche de ayer, cuando un conductor, el cual se encontraba en estado de ebriedad, algo que ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, no se puede mezclar la conducción con el alcohol, no hace caso, y ahí ustedes ven las consecuencias. Todo esto ocurrió antes de las 10 de la noche en Hernando de Magallanes, por la avenida Cristóbal Colón. El protagonista de estas imágenes es hermano del diputado Cristian Lavé Martínez. Iba circulando por la intersección anteriormente mencionada, no alcanzó a frenar y terminó chocando contra los dos conductores que estaban esperando la luz verde del semáforo. En definitiva, es en ese contexto que tuvo que llegar los organismos de emergencia hasta ese lugar con el fin de poder
solventar la situación. Afortunadamente no revistió mayor gravedad, no revistió lesiones de gravedad para nada, pero el hermano del diputado fue llevado hasta un recinto asistencial para practicar la alcoholemia de rigor. Previamente se había hecho el alcotest, el cual arrojó que se encontraba en estado de ebriedad. Por lo mismo, ante aquello fue comunicado el Ministerio Público y quedó apercibido. ¿Qué significa esto? Que en el futuro puede ser citado para ser formalizado. Vamos a revisar antecedentes que entregó la policía uniformada. Bueno, aquí alrededor de las 23 horas ocurrió un accidente de tránsito en Hernández de Magallanes con Avenida Cristóbal Colón, donde un vehículo colisiona otros 2 vehículos que se encontraban detenidos en un semáforo en rojo. Sí, estaba conduciendo en estado de ebriedad, pero ya eso después es materia de la investigación que tiene que ver toda la Fiscalía. La Fiscalía dispuso que quedaba apercibido al artículo 26 y quedaba citado a la Fiscalía posteriormente. Bueno, ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, no se puede mezclar la conducción con el alcohol, un caso que llama la atención, sobre todo considerando que es el hermano del diputado Cristian Lavé, que ejerce sus funciones en el Congreso en Valparaíso, protagonista de estas imágenes, que si hubiese sido a alta velocidad podríamos haber estado hablando de otras consecuencias. Afortunadamente, al menos lo que se puede apreciar en las imágenes de televigilancia, fue a una velocidad reducida. Vamos a ver otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Quilicura. Más de 5 delincuentes, los cuales estuvieron robando en una clínica veterinaria, la cual funciona 24/7. Todo esto ocurrió cerca de la 1 de la madrugada en la avenida Lo Cruzat. Un grupo de al menos 5 delincuentes se hicieron pasar por clientes. Ellos estaban con un animalito, con un perro, estaban llegando hasta ese lugar, pero cuando requerían los servicios de dicha clínica, ahí intimidaron a los trabajadores, luego los encerraron a todos en un baño y estaban solicitando, estaban exigiendo de manera muy violenta ketamina. Es un medicamento que les puede sonar. Claro, sirve para poder fabricar droga como la metanfetamina o la tusi. En definitiva, estaban revisando todos los lugares, todavía no está claro si es que lograron llevarse estos medicamentos, pero de todas maneras lograron sustraer dinero en efectivo, también algunos teléfonos celulares, además de otras especies que se encontraban al interior de esta clínica veterinaria que funciona 24/7, para posteriormente darse a la fuga. Es Carabineros de la sección investigadora policial de la 49ª Comisaría de Quilicura quien está realizando diversos antecedentes, indagatorias, análisis de cámaras de seguridad, con el fin de poder identificar a esta banda de delincuentes en algo que es muy necesario para la comunidad. 24/7 que esté funcionando una clínica veterinaria, sobre todo en estos tiempos. Vamos a revisar declaraciones en 24M. Bueno, el día de hoy, alrededor de las 23:50 horas aproximadamente, entra un sujeto con un perro con la finalidad de ser atendidos a esta veterinaria y posteriormente ingresan 4 sujetos intimidando a la persona que se encontraba atendiendo. La intimidan con un arma de fuego y sustraen la suma de 50.000 pesos, un teléfono celular y unos medicamentos, para posteriormente huir del lugar. Se está corroborando, haciendo un arqueo de rigor para poder ver cuánto en definitiva se llevaron estos delincuentes en un servicio, reiteramos, es fundamental, tiempo de pandemia, poder encontrar donde hay una clínica veterinaria 24/7 para poder atender a los animales y lamentablemente han sido víctimas de la delincuencia, delincuentes que están siendo ampliamente buscados por parte de Carabineros. Vale. Fabián Collado con la información de las últimas horas. Muchas gracias, buen día. Deportes. La selección disfrutó de su primer día libre desde que están concentrados para la Copa América. PCR negativo de toda la delegación y también para familiares, con quienes pudieron compartir en domicilios particulares y hoteles de la capital. Mientras, Alexis quiere viajar sí o sí a Brasil. Tuvieron que pasar 4 partidos
y un viaje de regreso desde Brasil para que los seleccionados disfruten de un día libre en La Roja. El esperado reencuentro con familiares, como el del joven Luciano Arriagada. 1-1 abandonaron la burbuja sanitaria, salvo 2 que se quedaron en el hotel. Gabriel Arias y Ben Britton no notificaron a la autoridad sanitaria la dirección de un domicilio particular. La advertencia fue clara. La Federación de Fútbol ha informado que cada jugador que incumpla será eliminado de la convocatoria a la selección. Personal de la Seremi llegó al hotel para fiscalizar la cuarentena. Estaban Britton y Sebastián Eguren, ayudante de Lasarte. Arias en ese instante entrenaba en Pinto Durán. Ahí inició un recorrido que incluyó los domicilios de los futbolistas y staff de la selección. Podrán dormir en sus hogares y compartir con familiares previamente testeados, no así recibir visitas. Este martes tendrán que presentarse a las 5 de la tarde en Juan Pinto Durán. En ese entrenamiento se sumará Diego Valencia, delantero de la Católica, que ingresará por el desgarrado Guillermo Maripán. En La Roja también esperan a su estrella. Ahí está el niño, mire. ¿Echaron al niño o no? Dale. Pon al niño. Ahora va Alexis Sánchez. Anda a acostarte, hombre. Enfocado en su recuperación, por el momento Alexis no está para lives en Instagram. Maravilla quiere estar sí o sí en los cuartos de final. Los plazos médicos son ajustados. Lo más probable es que viaje a Brasil y se reintegre a la burbuja. Oye, nos manda a acostar a nosotros. Oye, niño, anda a acostarte. Mañana tenés que estar entrenando tempranito. Anda a acostarte. Anda a acostarte, hombre. Castellón, anda a acostarte, Mañana nos vamos a transmitir porque cada uno va a estar con su familia y hay que disfrutar a nuestra familia. Momentos de distensión antes del verdadero desafío. Hubo abrazos y una despedida. También mensajes inesperados. Anda a acostarte, hombre. La Roja pondrá toda su atención en los cuartos de final de la Copa América. 2 de julio a las 20 horas en el Nilton Santos en Río de Janeiro. Ese será el duelo de Chile ante Brasil. Es el rival que lo eliminó de la Copa del Mundial del 2014. Nos derrotó en el último encuentro de las eliminatorias de 2018, lo que se tradujo en que la Roja no clasificó a Rusia 2018. Además, nos eliminó de Sudáfrica 2010, también de Francia 1998. En total, Chile nunca ha vencido en Brasil al scratch. En 28 encuentros solo ha logrado 7 empates, el resto derrotas para la Roja. Chile tiene apenas un rendimiento del 18% contra Brasil, 72 partidos disputados y Chile perdió 50. La Roja quedó emparejada con Brasil en cuartos luego de la victoria de Uruguay por la cuenta mínima ante Paraguay. El único tanto de los celestes lo marcó el penal de Edison Cavani. Así quedaron las llaves de cuartos de final para la Copa América. Ahí está entonces, Brasil y Chile se enfrentarán, ya lo decíamos, el viernes a las 20 horas. De ahí sale un ganador a cuartos, luego Perú con Paraguay, la misma situación. Argentina se enfrentará a Ecuador y Colombia con Uruguay. Los ganadores de esos encuentros pasan a cuartos y bueno, después sigue el campeonato de la Copa América. Ahí están las llaves para que prepare los partidos que vienen en esta Copa. CR7, Modric, Mbappé, varias estrellas mundiales se quedan fuera de esta Eurocopa llena de sorpresas y decepciones y donde las selecciones de menos pergaminos están dando que hablar. 14 goles en 2 partidos, sorpresas, decepciones. El show de la Eurocopa entra en instancias decisivas.
una que no contará en cuartos de final con Francia, que cayó por penales ante Suiza. El único que erró desde los 12 pasos fue la máxima estrella gala. Allí va Mbappé que le pega, tapó el arquero, tapó Sommer. Kylian Mbappé decepciona en esta Eurocopa y deja al campeón del mundo sin opciones. El delantero esocino ha sido la única estrella que queda sin Euro. Cristiano Ronaldo y Portugal cayeron ante Bélgica. CR7 no pudo ante Lukaku y para peor fue criticado por su rendimiento y su actitud tras la derrota, donde tira al suelo el brazalete de capitán. Y entonces para mí Cristiano no fracasa Portugal. Muchos hablan de que este será el último gran campeonato del goleador de Portugal, una de las selecciones favoritas, al igual que Países Bajos, que sorprendentemente cayó ante República Checa. Celebraron los italianos. Italia. Uno de los pocos candidatos que sigue en carrera tras superar a Austria. En cuartos también estará España, que derrotó a Croacia pese al error de su arquero. Uy, mirá, la perdió Simón. La Furia Roja, que llegaba al duelo con amenazas a Morata y críticas por su juego, ahora se instala como opción clara para ser finalista. Es de los partidos que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos lo van a hablar. España enfrentará a Suiza, Bélgica, Italia, Chequia, Dinamarca. La rebelión de las selecciones menos linajudas de Europa le da más sabor a un torneo lleno de condimentos y emoción. Bien, continuamos con las noticias, ya son las 6 de la mañana con 51 minutos. Cambiamos de tema. Hace 2 años escaparon de Chile para delinquir, pero ahora fueron deportados por los delitos de robo y hurto en Canadá. Eran parte de una organización dedicada a salir del país con pasaporte ideológicamente falsos y facilitados por exfuncionarios del Registro Civil en 2019. A la fecha ya van 6 deportados por este caso. Bien lejos de nuestro país hay algunos que han llevado el nombre de Chile a lo más bajo y de la mano de la delincuencia. Eran funcionarios del registro civil, pero para la PDI integraban una organización criminal. Esto porque adulteraban pasaportes. Los documentos caían en manos de conocidas bandas internacionales a cambio de millonarios montos de dinero. Chilenos dispuestos a cambiar sus identidades con tal de seguir delinquiendo. Por 2 años estuvieron prófugos, pero ahora los atraparon, deportados desde Canadá por los delitos de robo y hurto. 2 delincuentes que consiguieron pasaportes para escapar de nuestro país. Salieron del territorio nacional el año 2019, específicamente en julio del año 2019, con los pasaportes ideológicamente falsos, o sea, con la identidad de la otra persona. 2 deportados con antecedentes en Chile, uno con una orden de detención pendiente por homicidio, el otro por robo. Ambos eran blancos activos dentro de la operación Hydra. Tomaban contacto con funcionarios del registro civil, quienes emitían pasaportes con la foto de ellos, pero con el nombre de un amigo o algún conocido. En 2019, la justicia formalizó a exfuncionarios de la institución y civiles. Se acreditó que cobraban entre 700.000 y 1 millón de pesos. Quienes facilitaban su identidad también recibían dinero. Contamos con todo el apoyo del registro civil. De hecho, nosotros logramos la detención de 8 exfuncionarios del registro civil y en total tenemos 28 detenidos. 37 pasaportes plagiados y 5 cédulas de identidad falsificadas. Lanzas internacionales realizaban el pago e ingresaban joyas robadas a través del aeropuerto. Un grupo de extranjeros rompían la puerta trasera para saquear casas. Son parte de un grupo de crimen organizado. Los 14 ladrones son de Chile. No es la primera vez que el nombre de Chile está presente en la prensa internacional y no por buenos actos. Bandas criminales lideradas por compatriotas, Canadá, Estados Unidos, España, Reino Unido, Australia, Holanda, Argentina, por nombrar algunos. Varios deportados, otros tantos siguen operando. Vínculo delictual que obligó al registro civil tomar medidas. Ahora la identidad se comprueba por medio de huellas dactilares. También realizan auditorías en los procesos de entrega de documentos. 95 chilenos han sido deportados este año, 6 de ellos por la operación Hydra, compatriotas que han empañado el nombre de Chile en el extranjero. El Ministerio de Salud confirmó un segundo caso de variante Delta de coronavirus en el país. Se trataría de un joven que se encontraba estudiando en Europa desde septiembre y que al ingresar al país desde Armenia se le hizo un examen PCR que dio positivo. Daniela González nos cuenta más de esta noticia que dieron a conocer tanto el presidente como las autoridades de salud en el balance de este lunes. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí, ¿cómo estás, Vale? Muy buenos días. Hay preocupación por la propagación de la variante Delta en nuestro país. Recordemos que la semana pasada se confirmó el primer caso y el día de ayer se dio a conocer que había llegado hasta nuestro país el segundo caso positivo de COVID-19 con la variante Delta. Se trata de un joven que venía desde Armenia, se le hizo el PCR en el aeropuerto y fue trasladado hasta un hotel de tránsito. En el hotel de tránsito se supo el resultado de su examen de PCR, que estaba positivo a COVID-19, se mandó a secuenciar ese resultado y finalmente se dio a entender que él estaba contagiado con la variante Delta. Él llegó a nuestro país el 17 de junio, está en una cuarentena obligatoria por 14 días, por supuesto que se le está haciendo el seguimiento a sus contactos estrechos, porque él viajó en un avión con 56 personas. A todas esas personas se les hizo un examen de PCR y se les está haciendo el seguimiento en este cambio de definición, ¿no? Recordemos que todas las personas que tienen contacto con algún paciente contagiado con la cepa Delta tienen que realizar una cuarentena de 14 días como mínimo. Cualquier tipo de contacto, con o sin mascarilla, más o menos de 5 minutos, ahí de 15 minutos quiero decir, ahí la definición ha cambiado si es que hablamos de esta variante. Por supuesto que hay preocupación, se está intentando lo más posible que esta variante no se propague, pero ya hay 2 casos positivos y por supuesto que se está trabajando para dar con los contactos estrechos y hacer que no haya más, aunque la realidad es que la cepa Delta ya llegó a nuestro país lamentablemente para quedarse. Es una variante hasta 60% más contagiosa que la variante británica, que ya era 50% más contagiosa que la cepa original, la nacida en Wuhan. Esta información fue dada a conocer el día de ayer por el presidente Piñera, quien estuvo en el balance que se televisa habitualmente por parte de la autoridad sanitaria. También la información fue confirmada por la subsecretaria Paula Daza. Tenemos esas declaraciones, yo los invito a que pasemos a revisarlas. Además de la compra de las nuevas vacunas, que anuncié hace un momento atrás, son cerca de 5 millones de nuevas vacunas, este plan extraordinario de salud va a permitir fortalecer el sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento, para poder identificar en forma temprana y aislar y cortar la propagación del virus. Segundo, reforzar al Instituto de Salud Pública, para que tenga todas las herramientas e instrumentos necesarios para una detección temprana de nuevas variantes, como lo hemos hecho en los últimos días, en que hemos identificado 2 nuevos pacientes con la variante Delta. Se trata de un joven chileno que había salido en septiembre del país para estudiar en Europa. Regresó el 17 de junio proveniente de Armenia, en donde se le hizo testeo en el aeropuerto, igual que a todos los pasajeros del mismo avión. Fue trasladado a un hotel de tránsito y 2 días después el resultado de su PCR arroja positivo, por lo que fue trasladado al día siguiente a una residencia sanitaria y se envió a secuenciar al Instituto de Salud Pública la muestra. Está allí desde el 19 de junio y aún se encuentra cumpliendo su aislamiento, el cual dura 14 días según la nueva definición. La persona se encuentra en buenas condiciones generales de salud y no tiene enfermedades crónicas asociadas. Bien, el día de ayer en el balance de la autoridad sanitaria también se dieron a conocer cambios en el plan paso a paso. Por supuesto, las cifras que dejó la última jornada respecto a los contagios de coronavirus, pero también cambios en este programa gubernamental. Hoy día a las 5 de la mañana, 24 comunas de la región metropolitana avanzaron a transición. Eso quiere decir que a esta hora hay 34 específicamente comunas de la capital que están sin cuarentena y eso por supuesto permite mayor movilidad de los días de semana. Pero desde el jueves, que ya se viene, son otras 8 comunas de la región metropolitana que avanzarán también a la etapa de transición. Santiago, Quilicura, Recoleta, Independencia, Conchalí, Lampa, San José de Maipo y Paine. Con esas comunas que avanzarán el jueves, serán 42 comunas de la región metropolitana de las 52 que hay en total las que estarán en una etapa de desconfinamiento más avanzado. Es importante también mencionar el calendario de vacunación para esta semana. En la declaración el presidente Sebastián Piñera se refería a la importancia de la vacunación porque dentro de esta semana también se estará priorizando a los jóvenes de 17 años. Recordemos que se está inoculando a todos los jóvenes entre 12 y 17 con comorbilidades o que pertenezcan a una residencia del Sename o algún centro de atención de salud mental.
hoy día y mañana miércoles los jóvenes de 18 años rezagados podrán acercarse a vacunar a los distintos centros de vacunación que hay en nuestro país. Pero el jueves y viernes se priorizará a los jóvenes de 17 años sin comorbilidades para que puedan vacunarse contra el COVID-19, también cuando en paralelo se está inoculando a toda la población rezagada. O sea, cualquier persona mayor de 18 años puede vacunarse en estas jornadas durante toda esta semana, porque por supuesto que la idea es aumentar la cantidad de personas que están inoculadas contra el COVID-19 en nuestro país. Regresamos a las noticias y les contamos que en medio de ceremonias con estrictos protocolos sanitarios, juraron este lunes los nuevos alcaldes que estarán al mando en los más de 300 municipios en todo Chile por los próximos 4 años. Una jornada marcada por el arribo de varios liderazgos jóvenes en política y la despedida de algunos emblemáticos alcaldes y alcaldesas. El informe es de Antonio Ruiz. Sí, prometo. Sí, juro. Sí, juro. Sí, prometo. Sí, juro. Sí, prometo. Sí, prometo. En el nombre del pueblo. Con aforos reducidos, mascarillas y transmisiones online, así juraron este lunes en 344 comunas de Chile los nuevos alcaldes que estarán al mando de los municipios por los próximos 4 años. Alcaldía constituyente para la gente. Alcaldía constituyente para Santiago. Marchando acompañada de un grupo de adherentes, así llegó este lunes la alcaldesa electa y militante comunista Iracy Hasler para asumir el municipio de Santiago. Casi en paralelo a bordo de esta comitiva, arribó por última vez el saliente alcalde Felipe Alessandri. ¿Cómo está, alcalde? Bien, gracias. De la algarabía en las afueras a la ceremonia protocolar con solo 20 personas al interior, testigos del primer discurso de la ingeniera comercial de la Universidad de Chile, que con 30 años juró como alcaldesa de Santiago. Una alcaldesa sola no podrá cumplir todos los anhelos de transformación que tenemos. Es por eso que les invitamos a construir este proyecto en conjunto, desde los barrios, para poder transformar nuestra comuna en este momento histórico. Se retira del Salón de Honor del Palacio Consistorial. Alessandri no quiso hablar ante los micrófonos, pero algo comentó a la salida. Camila Merino Catalán. Jura cumplir la Constitución y las leyes. En Vitacura y Las Condes, otras 2 mujeres asumieron en las alcaldías. Camila Merino de Bópoli, quien reemplaza al histórico Raúl Torrealba, y Daniela Peñalosa de la UDI, quien sucederá a Joaquín Lavín. Nosotros estamos llamados a ser servidores públicos y a través de ese ejemplo invitar a nuestro país a unirse en torno a un diálogo y a poder construir una mejor comuna. Hoy, cuando vivimos tiempos decisivos para el futuro de nuestro país y nuestra democracia, estoy convencida que solo lo lograremos con unidad, buscando siempre lo mejor para las personas. Fue como el pitazo inicial en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde el exfutbolista Ali Manucheri arrancó su periodo como nuevo alcalde de Coquimbo. Con pie de cueca incluido, juró en Temuco el militante del PPD Roberto Neira. La participación ciudadana va a ser una impronta y no un cliché de esta administración municipal. Como prometí, voy a mantenerme como independiente. Mi gestión no distinguirá colores políticos. En Viña del Mar el traspaso fue entre mujeres. Macarena Ripamonti, militante de Revolución Democrática, asumió la alcaldía de la Ciudad Jardín en una ceremonia que marcó el fin de la era de Virginia Reginato, quien luego de 17 años asumirá ahora como concejala. Primero que todo, antes de cualquier obligación, cambiar las relaciones que tiene este municipio con la comunidad. Escuchar es primero que todo. Yo le deseo que le vaya muy bien y siempre donde Viña del Mar me necesita, ahí voy a estar. Creo que trabajé mucho por la ciudad, mucho por las personas y eso me da una gran tranquilidad. Otra alcaldesa que se despidió fue Katy Barriga, aunque fiel a su estilo solo a través de redes sociales, porque no llegó a la ceremonia este lunes, donde asumió como nuevo alcalde de Maipú, el frente amplista Tomás Bodanovich. No nos sacamos la cresta haciendo campaña para venir a acomodarnos en esta oficina. Vinimos acá a transformar realidades que nos duelen, porque mientras hoy día estamos conversando, hay una comuna afuera abandonada, tolerando realidades que no podemos tolerar. En Quinta Normal asumió la exdirigente estudiantil durante la Revolución Pingüina, la militante del Partido Socialista Karina Delfino. Por fin ganaron las personas comunes y corrientes, las personas que quieren un futuro distinto y una sociedad más justa, los que han tenido dificultades durante esta crisis sanitaria y socioeconómica.
Unos en regiones, otros en Santiago, los que se despiden y los que asumen tras ganar en unas elecciones postergadas por la pandemia y que juraron este lunes con mascarilla y distancia social al frente de los municipios por los próximos 4 años. 7:11. Este año, más de 795.000 estudiantes de educación superior accederán a beneficios que otorga el Estado, entre gratuidad, becas y créditos. El Ministerio de Educación ya entregó los resultados de la segunda asignación de dichos beneficios y para quienes deseen apelar a la resolución ya está abierto el proceso. Andrea Pino tiene la información. Andrea, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hay plazo hasta el viernes 9 de julio para aquellas personas que deben apelar. Estamos junto al subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, para abordar este proceso de apelación, pero también para conocer en detalle los resultados de este periodo de postulación a los beneficios del Estado. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por este contacto. Subsecretario, respecto de los resultados de los beneficios estudiantiles que corresponden a este periodo, sabemos que más de 700.000 estudiantes han sido beneficiados en diferentes proporciones, algunos con gratuidad, otros con becas. ¿Cuáles son los resultados? A ver, en primer lugar hay que decir que es una excelente noticia el hecho de tener casi 800.000, son más de 795.000 los jóvenes que cuentan con algún tipo de beneficio estudiantil, ya sea gratuidad, ya sea becas, o sea, ya sea crédito. ¿Qué significa esto? Que en la práctica, 2 de cada 3 estudiantes cuentan con algún tipo de ayuda estatal que les permite financiar, ya sea parcial o totalmente, sus estudios en la educación superior. Esta es una tendencia que se mantiene con relación al año pasado y, por cierto, en un contexto como el actual, difícil como el de pandemia, tener casi 800.000 jóvenes beneficiados, por cierto, es una muy buena noticia que celebramos. Un pequeño alcance es que gratuidad muestra un incremento de casi un 9% en términos de la cantidad de beneficiarios con respecto a la cantidad de jóvenes beneficiarios de esa ayuda el año pasado. Y eso se explica fundamentalmente, Andrea, por las nuevas instituciones de educación superior que han ido adscribiendo a esta política, la política de gratuidad. Subsecretario, ¿hasta cuándo hay plazo para apelar? ¿Quiénes pueden hacerlo y cuáles son las causales? Perfecto. Agradezco la pregunta. Hay veces en que los jóvenes ven mermada su situación económica desde que hicieron su primera postulación hasta que recibieron, por ejemplo, los resultados de esa postulación. En ese caso, si por ejemplo el joven se vio enfrentado a una situación en la cual su apoderado, su padre, perdió el trabajo o alguien de la familia cayó enfermo, son distintas causales que aparecen en el sitio web del Mineduc, muy claramente especificadas y que habilitan a estos jóvenes para que puedan apelar. Lo pueden hacer hasta el día 9 de julio, pero aquí lo fundamental es que no dejen de apelar. ¿Dónde lo pueden hacer? En la página resultados.beneficiosestudiantiles.cl. Insisto, aquí lo fundamental es que no dejen de apelar. Si no apelan en ese periodo, lamentablemente no van a poder ver mejorado su beneficio en el caso de que hayan accedido a uno y que no haya sido lo suficientemente conveniente para ellos o que no hayan podido obtener algún beneficio en particular. ¿Es alta la tasa de rechazo en este caso para aquellas personas que están apelando o que deberían apelar? En general, a ver, nosotros ya entregamos en los resultados que hicimos públicos la semana pasada, los resultados de aquellos jóvenes que ya habían apelado a inicios de este año y que habían postulado a fines del año pasado. Las tasas varían, evidentemente, pero cerca del 40%, entre el 40 y el 50% de los jóvenes que apeló, obtuvo un beneficio mejor al que había obtenido originalmente. Eso en la medida, por supuesto, en que puede corroborar con antecedentes la situación que describe. Entonces, por lo tanto, el llamado, insisto, es que a los jóvenes a que no dejen de apelar en el caso de que efectivamente su situación económica se haya visto desmejorada o por alguna de las otras causales que aparecen muy bien descritas en la página de beneficiosestudiantiles.cl. ¿Y se debe acreditar el cambio de situación? Evidentemente, ahí hay una serie de instrucciones que los jóvenes deben seguir, subir antecedentes o algún tipo de, otro tipo, digamos, de información que sea requerida y que permita acreditar la situación que está describiendo el estudiante. En todo caso,
es fácil, es intuitivo, hay un teléfono al cual los jóvenes pueden llamar y todo eso en definitiva, insisto, es para que ellos apelen y de esa manera puedan mejorar o incluso acceder a un beneficio al cual no hayan podido acceder. Subsecretario, en otro tema, a propósito del avance de la vacunación en los grupos de 20 años, ya en los jóvenes de 19, 18 años, ¿cómo observan la posibilidad de volver al retorno presencial en el caso de la educación superior? ¿Cómo están observando también el tema de la variante Delta? ¿Será posible que de aquí a fin de año puedan retornar a las aulas los estudiantes de educación superior? Sí, agradezco la pregunta, Andrea. A ver, hay una serie de hechos que nos empujan a todos a volver a clases a partir del segundo semestre. No a partir de fin de año, sino que a partir del segundo semestre. Y en particular en la educación superior. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por la pérdida de aprendizaje, que es bastante evidente cuando los procesos formativos han sido diseñados para ser hechos en forma presencial y se hacen finalmente en forma online. Adicionalmente, por la cantidad de menos titulados que tenemos con respecto al año pasado. Esto es importante decirlo. Sacamos un informe que muestra que la cantidad de titulaciones disminuyó el año 2020 en comparación con el año 2019. Y eso porque hay una serie de actividades de carácter práctico preferentemente que no pudieron desarrollarse. Y por último, Andrea, también por el impacto en la salud mental de los jóvenes. Diversos estudios dan cuenta de que los jóvenes están peor y mucho peor con respecto a lo que era su situación de salud mental antes de la pandemia. Por todo eso y considerando que todos ellos van a poder estar completos con respecto a su esquema de vacunación, antes del inicio del segundo semestre, es que el llamado que hacemos y lo que estamos impulsando es que todas las instituciones de educación superior puedan volver a clases, por supuesto, en la medida que los contextos sanitarios así lo consideren, digamos, lo hagan, sí, aconsejable, y que así puedan iniciar sus clases a partir de julio-agosto de este año. Bien, vamos a ver qué pasa con ese tema. Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, muchas gracias por la entrevista, subsecretario, y atención también a aquellas personas que están esperando los beneficios estudiantiles. Hay plazo para apelar hasta el próximo viernes 9 de julio, pero lo decía el subsecretario, dentro del grupo que apela, un 40% tiene opciones de obtener esos beneficios. Deben acreditar algún cambio en la situación económica o algún perjuicio que haya tenido a la familia en el último tiempo a propósito de la pandemia u otras situaciones, y así entonces pueden apelar y obtener algún beneficio estudiantil, ya sea gratuidad, créditos o becas. Valentina. Beneficiosestudiantiles.cl, como lo decías, Andrea, hasta el 9 de julio se puede apelar. Muchas gracias a ti, al subsecretario, por la entrevista. Son las 7:18 y hoy está de cumpleaños Colin James High, músico y compositor, fundador de la banda Men at Work, que tiene este tema icono de los 80s, Down Under. Con este tema presentamos a Iván Torres. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. En primer lugar, te quiero preguntar por la preemergencia acá en la región metropolitana y también situación de emergencia en el sur del país. Tenemos malas condiciones de ventilación. Sí es. Mira, acá en la capital la única estación que está en estado de alerta es Pudahuel. Sin embargo, las condiciones meteorológicas ameritan obviamente una medida superior a la alerta, porque en general lo que estamos viendo es la presencia de una alta presión de origen polar en gran parte de nuestro país, que obviamente ya va a pasar esto a medida que vayan pasando los días, las horas, porque se aproxima un sistema frontal. La ciudad de Talca, la ciudad de Linares, Chillán, también por supuesto Osorno y Coyhai, que están con niveles de emergencia ambiental. Puerto Montt, Temuco, Los Ángeles, Concepción, Curicó y por supuesto la región metropolitana con preemergencia. Eso quiere decir que la masa de aire es muy estable, con una inversión térmica en niveles muy bajos, lo que no permite una buena ventilación. Así que, por lo tanto, hay que tener mucha precaución durante el día, las personas que son adultas, las que tienen problemas respiratorios, porque las condiciones no son buenas el día de hoy y, por supuesto, acatar lo que dice la autoridad. ¿A qué me refiero? No encender, obviamente, estufas a leña, sobre todo cuando tenemos una leña que no está suficientemente seca. Bueno, dicho eso, obviamente esta situación va a ir pasando a medida que se aproxima este sistema frontal hacia el sur del país, pero todavía quedan varios días para que esto ocurra y me refiero a la ventilación adecuada para estas ciudades con emergencia y preemergencia. Vamos de inmediato a revisar el pronóstico de la capital, con cielo despejado en este instante Santiago. Sin embargo, esperamos que la nubosidad vaya aumentando el transcurso del día y va a quedar obviamente nublado. Esperamos una máxima de 23 grados y ya tenemos 6 décimas bajo cero, la mínima por ahí cercana a los 8 décimas bajo cero, 1 grado bajo cero. Veamos detalle para todo el país. La zona norte,
Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó esperamos cielo claro. Sabemos que en la mañana hay nubes matinales, sin embargo esperamos que despeje con una máxima de 19 en Arica, Antofagasta con 16, 22 en Copiapó y La Serena parcial con 18. En la zona central, Valparaíso, también van a ingresar nubes en las próximas horas, cielo nublado. También se nubla Rancagua, Talca, Chillán y Concepción. Máxima de 21 para Rancagua, apenas 12 en Chillán y 14 en Concepción. La alta fría todavía no se quiere mover de ahí. La región de la Araucanía, con cielo parcial, también Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Quillón. Máxima bastante baja, máxima mezquina, 9 hasta 12 grados. En la región de Aysén continúa la estabilidad, por eso están con emergencia ambiental. Máxima apenas de 8 grados, inversión térmica muy baja prácticamente a nivel del suelo. En Chile Chico parcial con 10, Puerto Natales nublado, también Punta Arenas y Puerto Williams con una máxima de 6 grados. Como ven, ya no hay precipitaciones en Chile continental, salvo en la mañana en Puerto Natales y Punta Arenas. Incluso en la noche nuevamente Punta Arenas podría tener chubasco, pero esto es durante el día con mucha estabilidad. Veamos detalle para los próximos días acá en Santiago. No se ven lluvias en la capital. Este miércoles 5 y 16 cielo nublado. El jueves 6 y 15 es parcial, también el viernes parcial con 4 y 13. Despeje el día sábado y el domingo nuevamente se mete una masa de aire muy fría. Estamos ya pronosticando temperaturas bajo cero para este domingo, una máxima apenas de 15 grados. Hoy entonces una grata temperatura en la tarde, la mañana sigue fría, pero con nubes en la capital. Esas nubes son inofensivas, no cae ni una gotita. Y vienen días muy helados, Iván Torres, ¿ah? Sí, ya estamos en invierno, se está presentando de mañanas muy fría, tarde un poquito más templadas, pero para la época, porque estamos hablando de temperaturas de 15, 16 grados. Hoy día es la excepción, vamos para sobre 20. Y nada de lluvia, lamentablemente. Por el momento, nada de lluvia. Bien, Iván Torres, que tengas buen día. Buen día, nos vemos. Con Men at Work vamos a una pausa, ya regresamos con más 24 AM. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. 7:28, regresamos a las noticias. En el último balance COVID se anunció que Chile tendrá vacunas disponibles en caso de requerir una tercera dosis. Declaraciones que llegan justo cuando algunos expertos recomiendan administrarla debido a la llegada de la variante Delta al país y el inicio del invierno. Dani Linares nos informa. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Muy buenos días también a todos quienes nos sintonizan esta mañana con una información importante, ¿no?, respecto a las vacunas. Se daba a conocer ayer en el reporte diario con una cantidad bien grande de dosis que ya están comprometidas a través de contratos. Son 44 millones de dosis, la mitad de ellas ya están en territorio chileno, por ende eso sin duda es un lado positivo de esto, pero para ver finalmente cómo se van a ir utilizando estas dosis, si es necesario también reforzar la inmunidad a través de una tercera dosis, es un tema que está sobre la mesa y vamos a conversar de aquello junto a Tomás Pérez Acle, de la Fundación Ciencia y Vida, también académico de la Universidad de San Sebastián. Tomás, una necesidad, ¿no?, que en ningún caso, quizás partir por ahí, pone en duda la eficiencia o lo bueno que son las vacunas, ¿no? Sí, por cierto, buenos días. Aquí lo que no está en duda de ninguna manera es que las vacunas funcionan, son eficaces y han salvado vidas. De hecho, si cualquiera de los indicadores que uno mirase podría demostrar que efectivamente durante el proceso en el que hemos enfrentado la pandemia durante el año pasado y particularmente este año, donde hemos tenido disponible de forma mayoritaria las vacunas, se han salvado muchas vidas. Por lo tanto, aquí lo que está en discusión es la necesidad de una dosis de refuerzo. Y eso es lo que, afortunadamente, y creo que hay que agradecerlo, porque pocas veces las autoridades me parece que han reaccionado tan rápidamente frente a lo que varios de nosotros venimos diciendo ya hace bastante tiempo, la necesidad de pensar en una dosis de refuerzo. No necesariamente se trata de una tercera dosis, eso hay que aclararlo, porque aquí depende mucho de qué vacuna se trate, sino más bien tenemos que pensar en una dosis de refuerzo. Aquellos que recibieron 2 dosis, por ejemplo, de la vacuna Sinovac, potencialmente podrían necesitar una tercera dosis, pero de la vacuna Sinovac o otra vacuna. Eso es algo que las autoridades tienen que resolver de manera apropiada, y además también ayer nos informan de que se va a establecer una comisión con investigadores nacionales e internacionales para poder determinar cuál puede ser la mejor forma de entregar esa dosis de refuerzo a la población. El
contexto en el que nos encontramos, Tomás, en la incorporación de la variante Delta, que eventualmente podría ser predominante, ¿no?, en su circulación en nuestro país, llama a hacer esto también con celeridad, de analizarlo rápidamente para no perder quizás la protección que tienen hoy, por ejemplo, nuestros adultos mayores. Claro, eso es cierto. Si nosotros vemos algunos análisis que hemos desarrollado, lo que estamos hoy día es en presencia de una protección, en el caso de los adultos mayores, estamos hablando principalmente de las personas mayores de 70 años, que al menos estaría durando entre 3 a 4 meses, lo cual es una excelente noticia. Yo creo que eso es algo que hay que destacar. Si lo comparásemos, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, que es una de las vacunas más potentes que existen en el mercado, donde la protección se define del orden de entre 6 a 9 meses, estamos hablando de una protección de entre 3 a 4 meses por lo menos. Por lo tanto, es una muy buena noticia desde ese punto de vista. Sin embargo, hoy día nos enfrentamos a una variante nueva, una variante que es más agresiva, una variante que tiene lamentablemente una infecciosidad que es prácticamente el doble de la infecciosidad de la variante original que nos infecta el año pasado, y que en todos los países que ha llegado ha producido aumentos prácticamente exponenciales del número de infectados y una gran demanda sobre el sistema sanitario. Probablemente el caso más emblemático lo tenemos en Inglaterra, ¿no?, donde en cosa de un mes pasamos del orden de 1.000, 1.200 infectados diarios a casi 18.000, 19.000, que es lo que tenemos hoy día. Por lo tanto, en miras a esa situación que podríamos llegar a enfrentar de aquí probablemente unas semanas, quizás un mes más en el país, nos tenemos que hacer la pregunta de cuándo es el momento para dar esta dosis de refuerzo, particularmente a nuestros adultos mayores. Por lo tanto, nuevamente hay que insistir que es una muy buena noticia que las autoridades gubernamentales hayan reaccionado rápido frente a esta situación, que hayan planteado la necesidad de ir en una dosis de refuerzo, pero también hay que llamar a la población a ir a vacunarse, particularmente a las personas mayores de 49 años. Estos estudios que nosotros liberamos hace poco también lo indican. O sea, hoy día tenemos una población de al menos, y que esto es muy importante, de al menos 5 millones de personas que serían susceptibles no solamente a la variante Delta, sino también a una potencial reinfección, infección con la variante anterior o con la variante Gamma, que es la que más prevalente en Chile hoy día. Por lo tanto, el llamado es doble. Primero es aumentar la vacunación rápidamente, particularmente a los menores de 49 años, pero también ya empezar a pensar en la dosis de refuerzo para los adultos mayores. Tomás, en ese sentido, cuando hablamos de dosis de refuerzo, ¿sí es la posibilidad de combinar vacunas de diferentes laboratorios, Sinovac, Pfizer, algo que está sobre la mesa? ¿Eso finalmente podría ser más recomendable pensando en las características que tiene la vacuna Pfizer y las características que ya sabemos de la vacuna Sinovac? Sí, bueno, por cierto, hay información que nosotros hemos visto publicada en el ámbito internacional, donde se ha estudiado la combinación de distintas vacunas y lo que se ve es que efectivamente existe un aumento en la capacidad protectora de las vacunas. Eso yo creo que no está en duda por parte de la comunidad académica, pero nuevamente me parece que es una buena noticia que las autoridades han llamado a esta comisión internacional para que defina cuál es el mecanismo más propicio para Chile. Lo importante hoy día es que ya que estamos de acuerdo en que quieren esta dosis de refuerzo, ojalá se haga rápidamente y de tal manera de que cuando nos enfrentemos al aumento de los casos por la variante Delta hayamos inoculado con una dosis de refuerzo a nuestros adultos mayores. Es momento quizás de acelerar el tranco del calendario de vacunación, quizás ir eliminando ciertas limitancias que se abra de forma general, por ejemplo, en el caso de los jóvenes de 12, de 17, que estamos todavía en la categoría de enfermedades crónicas, poder ya avanzar a personas sanas ¿de qué rango etario? Sí, por cierto, entre más rápido adelantemos el proceso de vacunación, particularmente en las personas más jóvenes, vamos a estar más protegidos, ¿no? Sin embargo, esto no es tan fácil también, tiene que ver con la disponibilidad de vacunas. Tú ya lo mencionabas, existe una enorme cantidad de vacunas comprometidas para el país, creo que eso ha sido un logro muy importante, pero no necesariamente todas esas vacunas están disponibles hoy día, ¿no? Entonces, por otro lado, también hay que entender de que el personal de salud, las personas de la atención primaria de salud, que son los encargados de colocar la gran mayoría de las inoculaciones de vacunas, también están muy agotados, están muy estresados y por lo tanto hay que colocar todos esos elementos en juego al momento de lanzar directamente una solicitud de que ojalá apuremos el paso. Obviamente deberíamos hacerlo lo más rápido posible porque nos va a dejar mejor preparados para enfrentar a Delta. En ese sentido, quienes hoy nos han sumado al programa de vacunación, quizás el llamado reiterado a hacerlo, ¿no? Que aquí no hay una diferencia entre cada una de las vacunas, hemos hablado de combinarlas, pero no significa que sea una mejor que la otra, sino que finalmente es una herramienta que tenemos para poder protegernos contra el virus. Sí, sin duda. Aquí la peor vacuna es la que no se coloca. Pueden existir vacunas mejores que otras, pero todas las vacunas al final son eficaces, sirven y salvan vidas. Por lo tanto, el llamado más importante de todo, y que lo han reiterado la autoridad y los distintos grupos académicos, es a ir a vacunarse lo antes posible. Ojalá
no rezagarnos, ir a vacunarnos cuando nos toca y tener confianza en que las vacunas funcionan y que por detrás existen años de estudio y un estudio muy cuidadoso que finalmente lo que busca es proteger a la población. Muchas gracias por recibirnos esta mañana. Hoy se retoma el calendario de vacunación. Ayer, día festivo, no hubo vacunación en todo el país, pero hoy sí están disponibles en los puntos que han dispuesto los municipios, también los puntos móviles a través de las seremías de salud en cada una de las regiones. Así que a informarse respecto a aquello y retomar este calendario para poder inocularlo lo más pronto posible. El principal llamado a vacunarse, a continuar con el calendario y a seguir con todas las medidas. Gracias, Dani, a ti, a tu entrevistado. Que tengan buen día. Ed Sheeran vuelve a la música con Bad Habits. Estrenó este tema el 25 de junio y marca su regreso a la escena musical. Lo vemos ahí en papel de vampiro. Nicolás Soto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ale? Muy bien. ¿Cómo está el tránsito con mayores comunas en Paso 2? Me imagino que está un poco más complicado, ¿no? Así es, Valentina. Aumentó el flujo de inmediato con esta salida de las 24 comunas acá en la región metropolitana a la fase de transición. Eso aumentó obviamente el flujo a esta hora de la mañana que pasamos a revisar en nuestro mapa de Waze, que recuerden siempre construimos con los reportes de los propios conductores en las calles. Y comenzamos en la comuna de Maipú, donde se está concentrando alto flujo vehicular. Esto es camino a Melipilla. El tráfico comienza cerca del sector de Santa Rosa de Chena hacia el centro de la región metropolitana, pero en la comuna de Maipú, donde se está viviendo el punto más crítico, donde la velocidad que alcanzan los conductores es de solo 17 kilómetros por hora. Considerar un tiempo extra entonces en el desplazamiento todos los vecinos, todos los conductores que vayan a circular por camino a Melipilla. Nos movemos muy cerca a Padre Hurtado, esto es la autopista del Sol, que también presenta alto flujo vehicular a esta hora. 18 kilómetros por hora es la velocidad que alcanzan los conductores en este punto y también se presentan algunas complicaciones en Rinconada de Maipú, como pueden ver, línea roja porque también hay alto flujo vehicular en este sector. También se está generando alto atostamiento vehicular, algún tiempo de retraso para considerar también todas las personas que vayan a utilizar la autopista del Sol. En Peñalolén y en Comuna de Ñuñoa también se presenta tráfico en Vespucio Sur, 31 kilómetros por hora en la velocidad que alcanzan los conductores en este punto desde Avenida Los Presidentes hacia el norte, incluso cruzando ahí Rotonda Grecia, donde se están generando complicaciones también. Hay alto flujo vehicular a esta hora desde este sector, sobre todo las personas que se dirigen a la zona oriente de la región metropolitana. Considera entonces un tiempo extra y mucha precaución en las condiciones del tráfico en Vespucio Sur. Y nos vamos ahora a San Bernardo, la ruta 5 autopista central, que también presenta alto flujo, 32 kilómetros por hora, un poquito más fluido en comparación a los puntos anteriores, pero sí está generando algunas complicaciones y retrasos, sobre todo hasta la conexión con General Velázquez. Como pueden ver, línea roja entonces porque hay alto tráfico en este punto, incluso algunos conductores reportan un accidente en este sector, así que a tener en consideración esto si van a transitar por este punto. Valentina, tú lo hablabas con Iván, porque hoy la Intendencia Metropolitana decretó nuevamente para este martes preemergencia ambiental en la región y la medida se tomó debido a las malas condiciones de ventilación, sumado al incremento intensivo de las emisiones contaminantes registradas el día de ayer y que también se repetirían durante esta jornada. La preemergencia decretada para la región metropolitana implica la restricción para vehículos particulares con sello verde, cuyas patentes terminen en 0 y 1, y sin sello para aquellas que terminan las patentes en los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Las motos cuyas patentes terminen en los dígitos 0 y 1 también tendrán restricción de circulación. Por otra parte, los camiones de carga con sello verde, cuyas patentes terminen en 8 y 9, no pueden circular tampoco, mientras que los que no tengan sello verde y cuyas patentes finalicen en los dígitos 0, 1, 2, 3, 4 y 5, tampoco pueden circular. Valentina, entonces todos los conductores a tener en cuenta estas restricciones en el tránsito. Dejamos las calles y nos vamos ahora a 24horas.cl porque hoy comienza el pago para quienes postularon al IFE Universal entre los días 5 y 15 de junio. Revisa cómo será la entrega de los montos y cuándo se recibirán los dineros de las personas que postularon en el segundo plazo, revisando nuestro portal de noticias 24horas.cl. Recuerden que el proceso de postulación sigue abierto, sigue vigente, así que todo el detalle de este beneficio lo encuentran en nuestro portal de noticias. Nicolás Soto, muchas gracias por toda la información. Esté bien, Valentín. Que tengas buen día. Igual. Internacional.
Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Ya está Andrea Aguilar en el estudio. Andrea, ¿cómo estás? Muy buen día. En primer lugar, preguntar por Miami. Continúan decenas de personas desaparecidas tras el derrumbe de este edificio, ¿no? ¿Cómo estás, Vale? Muy buenos días. Sí, en estos momentos continúan ya centenares de rescatistas todavía tratando de buscar sobrevivientes. Recordemos que ya más de un centenar de personas se han reunido en las últimas horas para hacer una vigilia por esos 150 desaparecidos que ha dejado este derrumbe en las Champlain Towers en Miami Beach. Con velas, con rosas blancas, los residentes de esta zona de Florida se congregaron en las últimas horas en la playa para rendir un homenaje a los fallecidos y también pedir por esos 150 desaparecidos que dejó el desplome del edificio el pasado jueves. En las últimas horas se ha confirmado que ya son 11 los cuerpos que han podido ser recuperados de los escombros y entre ellos hay 8 de las víctimas que ya han sido identificadas después de esa tragedia que ocurrió el 24 de junio. Más de 300 socorristas, entre ellos 2 equipos que recientemente llegaron a Miami provenientes de México y también de Israel, continúan trabajando en estos momentos en la zona cero, en donde intentan encontrar vida bajo los escombros. Y revisemos hasta ahora noticias en América Latina porque el expresidente argentino Mauricio Macri fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. Macri había sido ya denunciado por la Oficina Anticorrupción por no haber reportado que tenía acciones en la agropecuaria Guayquiraro, una firma a través de la cual habría evadido impuestos y también lavado dinero por una suma que supera el $500,000. Esto sucedió entre 2017 y 2020. De acuerdo a los fiscales federales, el exmandatario argentino será investigado por supuestamente ocultar parte de su patrimonio cuando llegó a la presidencia del vecino país y tuvo que declarar sus bienes. Y luego de esto usó un fideicomiso ciego para acceder al dinero durante su gobierno. Los entes judiciales buscan aplicar el delito de omisión maliciosa que está penado en Argentina con hasta 2 años de prisión e inhabilidad política perpetua para ocupar cargos públicos. Y seguimos en América Latina porque la Corte Suprema de México legalizó en las últimas horas el consumo recreativo de la marihuana. La resolución del tribunal autorizó a la Secretaría de Salud de México a que permita las labores científicas, medicinales, industriales, pero también lúdicas, vinculadas con el cultivo, la cosecha, el autoconsumo y el transporte de esta hierba. Autoridades declararon que fue un día histórico para las libertades en un país que ha sido fuertemente azotado por la violencia al narcotráfico. Uno de los grandes objetivos, de hecho, es que esta despenalización del uso del estupefaciente genere responsabilidad y seguridad en los usuarios de la hierba. México se convierte con esto en el segundo país de América Latina en legalizar el uso del cannabis con fines recreativos. Recordemos que era una medida que en la región solo había sido aprobada por Uruguay, aunque en el caso de México se aclara que no se está avalando la comercialización. Y veamos ahora qué sucede en Rusia, porque este país ha reportado este martes su cifra de fallecidos más alta de la pandemia, asociada a los casos que tienen que ver con la variante Delta. En estos momentos se reportan 652 fallecidos en las últimas 24 horas y las autoridades sanitarias identificaron a la variante Delta como la principal razón del aumento de los casos del coronavirus en el país, que sumó en las últimas 24 horas 20.600 casos. Rusia ha reportado casi 5,5 millones de contagiados por COVID y 134.000 fallecidos desde que inició la crisis sanitaria, aunque el número de casos diarios, recordemos, a nivel mundial es el más bajo desde el mes de febrero. Según la Organización Mundial de la Salud, Delta es considerada una variante contagiosa, mucho más que el resto, y por eso es necesario estar alertas. Ante el repunte, las autoridades rusas intentan convencer a aquellos que son escépticos para que se vacunen, instaurando medidas como la inoculación obligatoria para los trabajadores del área de servicios en ciudades como Moscú. Y revisemos ahora lo que sucede con esta histórica ola de calor que está azotando Estados Unidos y también Canadá, con temperaturas que superan los 47 grados centígrados. Las autoridades norteamericanas han alertado que una ola de calor prolongada y peligrosa va a persistir durante toda esta semana y es conocida de hecho como la cúpula de calor, un fenómeno que estadísticamente solo sucede cada miles de años. Según los datos del gobierno canadiense, este domingo en la ciudad de Lytton, en la Columbia Británica, se registraron 46.6 grados, superando esto en un grado el récord que se había establecido en 1937. Mientras que en ciudades como en Portland y en Seattle, en Estados Unidos, las temperaturas oscilaron en las últimas horas entre los 41 y los 46 grados, en una época en la que tradicionalmente se está sobre los 19 grados centígrados. Y terminamos con las imágenes que dejaron las miles de personas que salieron a nivel mundial en varias ciudades
en Nueva York, en Estambul, en Ciudad de México, Barcelona, entre otras ciudades, para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBT. Este 28 de junio se celebraron masivas manifestaciones para exigir el fin de la discriminación por razones de identidad sexual. Y las capitales de Europa y América Latina, también algunas ciudades en Asia, fueron masivas. En Reino Unido se decoró de hecho la entrada del edificio de la oficina del primer ministro Boris Johnson con colores del arco iris. También se conmemoraron el Día del Orgullo en Ciudad de México, que hubo una gran protesta con más de 30.000 personas. En España también fueron miles de personas que marcharon desde distintos lugares por el orgullo gay. Recordemos que se celebra el aniversario de los derechos de las personas gays, lesbianas, trans, entre otras identidades diversas, desde el 28 de junio de 1969, cuando una revuelta en un bar neoyorquino marcó el inicio del llamado movimiento moderno LGBT. Lleno de banderas, de colores, estas manifestaciones y, bueno, en algunos casos poca mascarilla, y en otros ahí, como vemos, la gente usando la mascarilla según los requerimientos de cada país. Exactamente, bueno, algunas también disturbios se presentaron en algunas ciudades como Estambul, en donde este tipo de libertades no son bien vistas por las autoridades, pero generalmente fueron marchas pacíficas y sobre todo multitudinarias en varias ciudades. Andrea Aguilar, muchas gracias por toda la información. Que estén bien, buenos días. Buen día. Y regresamos a noticias nacionales. Atención con esto, porque quedan pocas horas para que se comience a pagar el nuevo ingreso familiar de emergencia universal y también para que finalice la segunda etapa de inscripciones a este beneficio. Un proceso con el que se espera ayudar a cerca de 15 millones de personas. Pero ¿hasta cuándo se puede postular al pago de junio? Los detalles en la siguiente nota. Se acabó la espera para miles de familias chilenas. Este martes comienza el pago del ingreso familiar de emergencia universal. Bien, me parece muy bien. ¿Cómo le sirve a usted? ¿Para qué le ayuda? Para sobrevivir, pasar esta pandemia. Estupendo. ¿Sí? Estupendo que yo estoy sin trabajo. Para almorzar, para tener un almuerzo, para salir, para comprarle cosas a mis nietos también. Lógico que hace falta. Hace falta para los pagos, no está atrasado. No tenía idea. A mí me llega a través de la tarjeta RUP. Yo estoy cesante. Bastante me ha servido. Transferencia que Gerarda ha estado esperando. Lleva meses bajo la suspensión de empleo y sus ingresos han caído drásticamente. Hace mucha falta para pagar el arriendo, para ir al supermercado, poder comprar lo que se pueda nomás, porque no alcanza. Ahora con 20.000 pesos no se alcanza para nada para comprar en el supermercado. Los primeros pagos serán para los 5,7 millones de hogares que recibieron el ingreso familiar de emergencia hasta mayo, más las 1,8 millones de familias adicionales que postularon en la primera etapa, que finalizó el 15 de junio. Montos que irán desde los 177.000 pesos hasta los 887.000 pesos en el caso de una familia de 10 o más integrantes. Un esfuerzo grande monetario que hemos construido entre todos y donde aspiramos a llegar a más de 6.800.000 hogares, que vamos a ir pagando en diferentes días porque son tantos millones de jefes y jefas de hogar que reciben el beneficio que nos demoramos algunos días en realizarlo. Mejores pagos que Gerarda valora y aseguran le dan una mayor tranquilidad porque se les garantizó que la ayuda será hasta septiembre. De primera era muy poquito lo que daban, pues y ahora ya se puede decir que se puede hacer un poco más con eso, pero antes daba muy poquito. Llegó tarde la ayuda, pero llegó y eso es importante. Tenemos que dar gracias a Dios que se ha dado todo para que todo sea así. Desde el gobierno señalan que se están haciendo todos los esfuerzos para que estos fondos lleguen a la mayor cantidad de familias afectadas económicamente producto de la pandemia. Con este beneficio, ningún hogar que lo requiera quedará bajo la línea de la pobreza. Si tienes algún problema con el pago, puedes ingresar a la página ingresodeemergencia.cl, sección Tienes un problema. Esperamos de verdad que esta ayuda pueda llegar a todas las familias que lo requieren. Un proceso que continúa. Este miércoles se finaliza el segundo plazo para que las personas se inscriban en ingresodeemergencia.cl y accedan al pago de junio, que según el gobierno se transferirá junto al monto de julio. 7:49. El exfutbolista Marco González fue agredido en un cerro mientras paseaba con su familia en la comuna de Lo Barnechea. Ahí ustedes pueden ver las imágenes, los detalles de la información con Fabián Collado. Fabián, buenos días.
Muy buenos días, vale, fíjate que había salido junto a sus hijos, junto a su esposa Maura Rivera, para poder caminar en el Cerro Loma Larga, lo hacían habitualmente, y por lo mismo iban transitando por este lugar en horas de la tarde del día de ayer en la comuna de Lo Barnechea, cuando es en ese contexto que sale un grupo de 4 sujetos. Ustedes los ven, quienes están a bordo del caballo, es ese grupo el cual les dice que se tienen que retirar inmediatamente de ese lugar, ya que es propiedad privada. Algo que les parece bastante raro, extraño al núcleo familiar de Marc González, debido a que habitualmente lo hacían, además que es un cerro, propiedad pública. En definitiva, estos sujetos reaccionan de esta manera muy violenta, agrediendo derechamente a toda la familia del ex futbolista de la selección chilena, el cual se tuvo que defender definitivamente. Lo comenzaron a golpear con diferentes palos, golpes de puños, golpes de pies. Además de eso, había la presencia de una escopeta. Fíjense que los vecinos captaron algunas imágenes y las que ustedes están revisando en pantalla fueron grabadas por el celular de la esposa de Marc González, Maura Rivera. Quiero que primero pasemos a revisar parte del ambiente de todos estos registros que terminaron con el ex futbolista con fracturas en su cuerpo. Bueno, situación tremenda. De hecho, Carabineros fue alertado de esta situación. Ellos habían sido comunicados que se estaba generando una riña en el lugar. Pues bien, cuando intervienen inmediatamente trasladaron a 2 personas, uno de ellos el futbolista, exfutbolista Marc González, hasta la clínica alemana, donde se le diagnosticaron heridas de gravedad, fracturas en una vértebra, mientras que otro de los protagonistas, entre comillas, del bando contrario, por decirlo de alguna manera, fue hasta el SAPU de Lo Barnechea, también hasta el Hospital Salvador. Se le realizaron algunas radiografías para poder constatar las lesiones y luego regresó hasta la 53ª Comisaría de Carabineros de Lo Barnechea. En conjunto, entre Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Oriente estuvieron analizando estas imágenes, donde se pudo acreditar que Marc González era la víctima. ¿De qué manera? Se pudo ver que la pelea está originada por el grupo de los otros sujetos y que Marc González solo lo que hizo fue defender a su familia, solo estuvo defendiéndose de este ataque que ustedes están revisando en pantalla. Se estuvo hablando de una detención, se estuvo hablando de una riña. En definitiva, todo eso fue descartado porque ya que la Fiscalía Metropolitana Oriente determinó que Marc González quedara en libertad, mientras que el otro sujeto en libertad y además en calidad de víctima, mientras que el otro sujeto va a ser formalizado por lesiones durante esta tarde. Vamos a revisar declaraciones. Tras recibir una denuncia de riña en la comuna de Lo Barnechea, Carabineros se desplaza rápidamente al lugar, verificando que habían 2 sujetos agrediéndose, procediendo de forma inmediata a la detención, donde posteriormente se lleva a un centro asistencial donde sus lesiones no eran de gravedad. Por este motivo se da cuenta a la Fiscalía, la que dispone que uno de ellos pase a control de detención, mientras que el segundo sujeto queda apercibido en espera de citación por parte de la Fiscalía. Bueno, entonces, en un primer minuto, que es lo que había dicho Carabineros, que estaban los 2 detenidos, pero es la Fiscalía quien recalca esto, que no, dice, Marc González es víctima, y así queda en evidencia en estas cámaras que fueron registradas, a imágenes que fueron registradas en cámaras de algunos vecinos del sector. Gilberto Valdenegro Torres es quien va a ser formalizado en horas de esta tarde por las diferentes lesiones provocadas a Marc González, quien estuvo siendo atendido en la clínica alemana, donde afortunadamente fue dado de alta, pero va a tener
una minuciosa recuperación al interior de su inmueble. Vamos a revisar otras informaciones que han ocurrido durante las últimas horas, siempre sector oriente de la capital. Nos trasladamos a Hernando de Magallanes con Cristóbal Colón. Presten atención a estas imágenes, un accidente protagonizado por el hermano del diputado Cristian Lavé Martínez. Fíjense que él iba solo circulando por la intersección anteriormente mencionada cuando estaban dos personas esperando el semáforo en rojo y chocó, como ustedes están viendo en pantalla. Inmediatamente organismos de emergencia llegaron al lugar con el fin de poder prestar los primeros auxilios. Afortunadamente no hubo consecuencias de mayor consideración. De todas maneras, al protagonista de esta historia se le realizó el alcotest de rigor, el cual arrojó que se encontraba en estado de ebriedad. De todas maneras fue derivado hasta un recinto asistencial donde esto se tiene que contrarrestar. ¿Con qué? Con la alcoholemia, o sea, con el examen de sangre. Una irresponsabilidad, lógicamente, que se ha dicho en reiteradas ocasiones, no se puede mezclar la conducción con el alcohol. Vamos a revisar declaraciones que emitió Carabineros a continuación. Bueno, aquí alrededor de las 23 horas ocurrió un accidente de tránsito en Hernando de Magallanes con Avenida Cristóbal Colón, donde un vehículo colisiona otros dos vehículos que se encontraban detenidos en un semáforo en rojo. Sí, estaba conduciendo en estado de ebriedad, pero ya eso después es materia de la investigación que tiene que ver toda la Fiscalía. La Fiscalía dispuso que quedaba apercibido al artículo 26 y quedaba citado a la Fiscalía posteriormente. Cambiamos rápidamente de tema y nos trasladamos a la comuna de Quilicura. Fíjense, estas clínicas veterinarias que funcionan 24/7 son muy importantes y que fueron víctimas de un grupo de delincuentes en la avenida Lo Cruzat, cerca de la 1 de la madrugada. 5 antisociales estaban diciendo que necesitaban ayuda para su perrito, pero esto era toda una mentira para poder ingresar. Así intimidaron a los trabajadores, se los llevaron hasta un baño, estuvieron amarrados en ese lugar, estaban exigiendo la ketamina, que es un medicamento para poder fabricar drogas como metanfetamina o tusis. Se llevaron diferentes elementos desde el interior de esta clínica para poder darse a la fuga. Esa es la sección investigadora policial, bien digo, de la 49ª Comisaría de Quilicura, quien está a cargo de toda esta investigación de rigor, donde se están analizando cámaras de televigilancia para poder identificar esta banda que hasta el momento está prófuga. De todas maneras, también se está chequeando con carabineros o con seguridad ciudadana de la comuna de Quilicura si que estos delincuentes habían llegado los días anteriores hasta esta clínica veterinaria que ustedes están viendo en las imágenes para hacer un rastreo de los movimientos, de los pasos de los trabajadores, también respecto de la gente que concurría en horas de la madrugada y si es que era un blanco fácil. De todas maneras, también se está realizando un avalúo necesario en estos instantes para poder ver cuánto fue la cantidad exacta del robo, al menos de este medicamento, de la ketamina, que es necesario para poder fabricar ese tipo de droga. No se lo habrían llevado, que era el objetivo de esta banda de delincuentes. Lo que eso sí es un tipo de botín que podrían haber sustraído estos antisociales, según lo que se está investigando. Delincuentes que todavía no están detenidos. Vale. Fabián Collado, muchas gracias por toda la información. Buenos días. Son las 7:59, hace mucho frío en Santiago, abríguese, menos 0.6 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Recordar que hoy varias comunas salen de cuarentena, avanzan a transición en la región metropolitana: Vitacura, Las Condes, San Pedro, Providencia, Talagante, Ñuñoa, Lo Barnechea, Lo Espejo, Pudahuel. Son varias las comunas a las que, recordemos, se van a sumar otras más, como la comuna de Santiago, desde el día jueves, eso sí. Así que atención con eso, a preparación avanzan otras comunas en regiones como Mejillones, Río Hurtado, Lolol, Quilleco, Angol, Victoria, en la región de la Araucanía. Les agradecemos como siempre haberse informado con nosotros. Lo dejamos en compañía de Buenos Días a Todos.